Hola a todos y gracias por acompañarme nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre un tema que preocupa bastante a todas las mujeres en estado de embarazo y que es una pregunta recurrente en todos los controles prenatales. ¿Cuál es la mejor vía del parto? ¿Es mejor tener parto vaginal o tener cesárea? Vamos a discutir los pros y los contras de cada una de estas formas de nacimiento y sobre todo mi intención es informarlos de la mejor manera posible para que ustedes entiendan en qué consiste el ejercicio de la obstetricia específicamente en este momento tan importante para la vida de cualquier pareja y de cualquier familia. Bienvenidos. Primero empecemos por explicar en qué consiste el trabajo de parto. El trabajo de parto se caracteriza por el inicio de contracciones regulares, más o menos cada 3 o 4 minutos, con una duración entre 30 y 40 segundos y en un lapso de tiempo de 10 minutos. Es decir, que en esos 10 minutos se presente ese número de contracciones con esa duración. Cabe aclarar que hay una fase que se llama el preparto, que se presenta antes del inicio del trabajo de parto, puede ocurrir a partir de las 37 semanas de embarazo y se caracteriza por tener contracciones de una intensidad mucho más baja, muy espaciadas y que generalmente solamente generan molestia y no un dolor importante. Ese preparto es de manejo ambulatorio, no amerita hospitalización porque como son contracciones irregulares no se van a producir modificaciones en el cuello del útero, por lo tanto no va a arrancar aún el verdadero trabajo de parto. Esa duración del preparto puede ser muy variable, en algunas personas puede ser hasta de varios días y en otras puede durar unas pocas horas. Si ustedes presentan esos síntomas de preparto y los saben identificar adecuadamente, perciben los movimientos del bebé, pueden quedarse tranquilas y solamente consulten a urgencias cuando tengan contracciones regulares, como las que vamos a explicar con respecto al trabajo de parto. Sin embargo, si tienen dudas sobre si es un verdadero trabajo de parto o si hay bienestar para sus bebés, deben consultar al servicio de urgencia, ser valoradas por el especialista en ginecología y obstetricia y, de acuerdo a lo que se encuentre en ese examen, probablemente vayan a indicar un manejo ambulatorio con las recomendaciones para volver nuevamente cuando se encuentren en un verdadero trabajo de parto. Pasando ya al verdadero trabajo de parto, como les mencionaba antes, ya van a tener contracciones regulares y lo clave es que esas contracciones regulares van a producir dilatación y borramiento del cuello uterino. Es decir, por el gradiente de presión que generan esas contracciones, van a hacer que su cuello empiece a cortarse y posteriormente a abrirse con el fin de permitir el paso del bebé por el canal del parto. El trabajo de parto a su vez se divide en dos. La primera es la fase latente, en la cual la dilatación está por debajo de 4 o 5 centímetros y posteriormente viene la fase activa, en la cual se empieza a dilatar a una velocidad mayor y ya contamos con una dilatación del cuello del útero por encima de 4 o 5 centímetros. En condiciones ideales deberíamos hospitalizar a las pacientes en la fase activa del trabajo de parto, porque es el periodo crítico en el cual vamos a evaluar cómo es la respuesta del feto, del bebé, a ese estímulo generado por las contracciones que van a hacer que se produzca el nacimiento en unas pocas horas. En la fase latente, como les mencionaba antes, se puede caminar, se puede deambular, se puede ingerir líquidos, pero en la fase activa es importante ya tener una vigilancia médica y una supervisión y sobre todo monitorizar cómo se encuentra ese bienestar fetal. Yo particularmente les sugiero, si no hay ningún tipo de patología ni materna ni fetal, en la medida de lo posible esperar el tiempo prudente de tal manera que el trabajo de parto se inicia de manera espontánea. Hay situaciones particulares en las cuales requerimos hacer inducción del trabajo de parto. ¿Qué es esa inducción del trabajo de parto? Cuando ya tenemos alguna indicación, bien sea de la mamá o del bebé, por las cuales debe adelantarse un poco la fecha de nacimiento, utilizamos medicamentos para hacer que el cuello del útero se modifique, que se inicien las contracciones y arranque el trabajo de parto. Otra circunstancia en la cual hacemos inducción del trabajo de parto es cuando completamos el término del embarazo
que está alrededor de las 41 semanas. En algunas instituciones se tiene un límite de 40 semanas, pero lo que está aceptado internacionalmente es que podemos esperar hasta las 41 semanas vigilando el bienestar fetal entre la semana 40 y 41. La decisión de inducir el parto a las 40 semanas debe ser conciliada entre la mamá y el obstetra, y a veces lo que hacemos induciendo a esa edad gestacional es tratar de evitar complicaciones para el neonato o durante el parto. Sin embargo, si la madre lo desea, si el bienestar del bebé lo permite, podemos esperar incluso hasta las 41 semanas. Ya tomando la decisión de hacer la inducción, sea por las indicaciones que les comentaba, dependiendo de cómo se encuentra el cuello del útero y si se ha presentado previamente contracciones o no, decidimos qué medicamentos utilizar para generar cambios en ese cuello del útero y arrancar el verdadero trabajo de parto con las contracciones a la intensidad y frecuencia que les mencionaba previamente. Cuando se inicia la fase activa del trabajo de parto, vamos a tener una dilatación superior a 4 o 5 centímetros y ya tenemos contracciones regulares que se van a presentar más o menos cada 3 o 4 minutos en un lapso de 10 minutos con una duración entre 35 a 50 segundos, y obviamente se va a producir cierto grado de dolor y de molestia. En ese momento es prudente estar bajo supervisión médica y vigilar cómo es la respuesta del bebé al estímulo de las contracciones. Para eso tenemos varias pruebas de bienestar fetal. La que más utilizamos es una prueba que se llama la monitoría fetal, en la cual por medio de un aparato especial registramos los latidos cardíacos del bebé minuto a minuto durante 20 minutos. También registramos las contracciones y vemos cómo se comporta esa frecuencia cardíaca con el estímulo de las contracciones. No es necesario hacer una monitoría fetal continua, salvo en ciertas circunstancias en las cuales sospechamos que se puede comprometer el bienestar del bebé. De acuerdo al criterio del personal de la salud que las esté atendiendo, pueden hacerse 1, 2 o 3 monitorías en el transcurso del trabajo de parto para ver cómo se está comportando ese bebé en ese momento. Es importante que tengan claro que cuando ya se rompen las membranas, cuando ya se rompe fuente, como popularmente lo conoce la mayoría de la gente, también es importante estar hospitalizadas y bajo supervisión médica, porque teóricamente pueden presentarse algunos riesgos, como algo que se llama el prolapso del cordón, es que se comprima el cordón por la cabeza del feto y que esté ahí por delante en el canal vaginal, y obviamente solo una adecuada supervisión puede evitar que se presente este tipo de complicaciones. En cuanto a la duración de esa fase activa del trabajo de parto, es importante que ustedes sepan que en ese momento ya tenemos unos tiempos y unos límites que están establecidos. Es decir, hay cierta velocidad para dilatar, y en la medida en que se rebasan esos límites o que no se cumplen esos tiempos, podemos empezar a generar algunos factores de riesgo. Para eso los obstetras utilizamos algo que se llama el partograma, que nos permite valorar cómo va siendo la evolución del trabajo de parto y si este está progresando de manera adecuada. Cuando se pueden corregir las causas que hacen que no avance ese trabajo de parto, obviamente lo hacemos, pero en algunas circunstancias el hecho de que ese trabajo de parto, teniendo contracciones regulares, no avance, no fluya, probablemente es una indicación de que el bebé no va a salir por abajo o el parto no va a ser muy fácil, y es una indicación pues para pensar o considerar la posibilidad de una cesárea. Uno de los temores más grandes de la mayoría de las mujeres es cómo va a ser su respuesta frente al dolor generado por las contracciones en el proceso del trabajo de parto. Debemos ser claros y entender que ese proceso toma un tiempo, y desde el momento en que se inicien las contracciones hasta el momento en que estamos listos para pujar, pueden pasar algunas horas, dependiendo de cómo ha sido el trabajo de parto, de si se han tenido hijos previamente o si es el primer bebé.
La gran mayoría de personas pueden tolerar el trabajo de parto de una manera adecuada. Y mi experiencia como obstetra me ha enseñado que la percepción del dolor es particular para cada ser humano. Les pongo el ejemplo: para algunas mujeres pueden llegar a dilatar hasta 6-7 centímetros sintiendo apenas una sensación de cólico leve, y en el otro extremo están algunas mujeres que apenas iniciando el trabajo de parto, dilatando 1 o 2 centímetros, sienten un dolor extremo. Hoy en día contamos con bastantes recursos para proporcionar analgesia durante el trabajo de parto. Si nos encontramos en la fase activa del trabajo de parto, tenemos un recurso que se llama la analgesia peridural, que consiste en la inserción de un catéter a través de una punción en la espalda baja. Ese catéter llega a un espacio anatómico especial y ahí se van a colocar unos medicamentos que van a disminuir el dolor de manera importante sin frenar el trabajo de parto. Hay muchos mitos con respecto a la analgesia peridural. Ustedes van a escuchar comentarios que dicen que la punción lumbar las puede dejar inválidas, cosas tan extremas como eso. En general, la analgesia peridural es un procedimiento seguro, por eso se hace de rutina en las salas de maternidad y las complicaciones son mínimas. Obviamente, como todo procedimiento en la vida, puede generar algunos riesgos. Yo siempre les pongo un ejemplo coloquial: si uno sale a la calle, es posible que lo coja un carro. Afortunadamente eso casi nunca ocurre. Lo mismo ocurre con algunos procedimientos médicos. Los riesgos son latentes, pero en general son bajos, y en manos expertas casi nunca se presenta ninguna de estas complicaciones. Entonces, para que ustedes sepan que esa analgesia peridural es un recurso que puede ayudar a soportar el dolor del trabajo de parto de manera más adecuada, y las invito a que siempre tengan abierta la mente y no tengan ese temor de cómo va a ser el dolor con respecto a las contracciones. Yo también siempre les digo algo: si en la antigüedad nuestras abuelas, nuestras bisabuelas tenían sus hijos en la casa con ayuda de simplemente una partera o algunas veces hasta solas y lo lograban, es posible tener un trabajo de parto que sea una experiencia agradable para recordar, con la ayuda de todos los recursos que tenemos a la mano hoy en día para la atención obstétrica. Luego de la fase activa del trabajo de parto, en la cual se produce dilatación y borramiento del cuello del útero, y vamos a estar vigilando estrechamente tanto a la mamá como al bebé, vamos a llegar al momento del expulsivo. En el expulsivo, el cuello del útero alcanza su dilatación máxima y su borramiento máximo, de tal manera que ya no va a haber ninguna barrera entre el útero y la vagina para la salida del bebé. De acuerdo a cómo hagamos el examen obstétrico en la estación en que se encuentra el bebé, es decir, si se encuentra todavía un poco arriba o ya está descendiendo a través de la vagina, vamos a iniciar el pujo dirigido. Para pujar adecuadamente y lograrlo hacer de una manera de verdad que sea eficiente, es importante, si ustedes lo pueden hacer, que asistan a los cursos psicoprofilácticos. En estos cursos psicoprofilácticos, que afortunadamente ya la mayoría de EPS los dan, por lo menos les brindan la orientación de cómo es el proceso del trabajo de parto y hacen algunos ejercicios que facilitan ese momento del expulsivo. Muchas veces, si yo en mi cabeza ya me he mentalizado y sé a lo que voy, es más fácil en ese momento actuar de manera adecuada y no dejarse llevar por el pánico ni por el fervor del momento. Entonces las invito a que asistan siempre a esos cursos psicoprofilácticos en sus EPS, o si pueden asistir a otro curso psicoprofiláctico de manera particular. Ese expulsivo también tiene unos límites de duración. En ese momento vamos a seguir vigilando la frecuencia cardíaca del bebé, mirando cómo se comporta, y si ya rebasamos esos límites y el bebé no desciende de manera fácil, los obstetras podemos tomar algunas medidas que ayudan a la extracción del feto. Es importante también que ustedes sepan que el hecho de haber hecho un trabajo de parto y llegar al expulsivo no es garantía total de que vayamos a lograr un parto vaginal. Es frustrante, pero algunas veces puede pasar que hacemos un trabajo de parto de manera adecuada, llegamos al momento del expulsivo, es decir, el momento de pujar,
pero no logramos que el bebé descienda hasta cierto nivel en el cual podamos ayudar a tener un parto vaginal, bien sea con la ayuda de instrumentos o de algunas maniobras. Entonces es frustrante, pero a veces cuando un expulsivo no fluye, podemos terminar en una cesárea de emergencia. Luego del expulsivo y de la salida de la cabeza del bebé, los obstetras ayudamos a que salga el resto del cuerpo a través de la cavidad vaginal. Se realiza el pinzamiento del cordón umbilical, se corta ese cordón umbilical, se entrega a ese bebé recién nacido al neonatólogo o pediatra para que él realice el examen físico completo sobre el estado de salud de ese bebé. Y por el lado de la mamá lo que vamos a hacer es facilitar la extracción de la placenta. Ese momento se llama el alumbramiento. En el alumbramiento lo que hacemos es colocar algunos medicamentos que hacen que el útero se contraiga para expulsar la placenta, y con algunas maniobras ayudamos a que esa placenta salga de manera fácil. El uso de estos medicamentos y estas maniobras lo que se trata es de producir la salida rápida de esta placenta y disminuir la probabilidad de que se presente sangrado luego del parto. Ese momento del alumbramiento también siempre debe estar supervisado por su médico tratante, porque si se quedan restos de placenta dentro de la cavidad uterina o se produce un sangrado exagerado, podemos entrar en una situación crítica. Luego de que se produce ese alumbramiento, procedemos a revisar cómo es el canal vaginal, en qué estado quedó luego de la salida del bebé, y si es necesario hacer algún tipo de sutura porque se produjo algún desgarro en la cavidad vaginal. Obviamente esto, si no hay peridural, se hace bajo anestesia local, en la cual se coloca a ese nivel el anestésico que permite realizar esos procedimientos. También algunas pacientes me preguntan con respecto a la famosa episiotomía. Esa episiotomía es el corte que se hace en una porción de la vagina para ampliar el espacio y facilitar la salida del bebé. Esa episiotomía es algo que hoy los obstetras no hacemos de rutina, como sí se realizaba hace algunos años. Solamente se realiza ese corte, esa episiotomía, en caso de que haya alguna indicación para hacerlo. Poniéndolo en términos sencillos, es cuando el espacio es muy pequeño para la salida del bebé o necesitamos hacer algún tipo de maniobra para facilitar que el bebé pueda salir de manera adecuada. Entonces tengan claro que la episiotomía hoy en día no es un procedimiento de rutina, solo se hace en algunos pocos casos específicos. Sin embargo, deben tener claro, sobre todo si es el primer parto, que es posible que se produzcan desgarros en la cavidad vaginal que se pueden corregir y suturar fácilmente. Esa sutura va a ser con un material no absorbible especial, de tal manera que esos puntos que quedan ahí a nivel de la cavidad vaginal pues obviamente van a ser un poco molestos en los primeros días, pero son puntos que el cuerpo absorbe o que se caen espontáneamente y no requieren ser retirados de manera posterior por el tipo de material con el que se toman esos puntos. También tengan claro que no a todas las mujeres es necesario realizarles esos puntos, esas suturas. Muchas veces, dependiendo de la distensibilidad de la cavidad vaginal y del tamaño del bebé, puede pasar él fácilmente a través del canal del parto sin producir ningún tipo de desgarro. Y si se producen estos desgarros, pueden ser fácilmente corregibles por su médico tratante. Luego de la atención del parto, las maternas pasan a un área que se llama el área de recuperación. En esas primeras 3 o 4 horas vamos a estar pendientes de monitorizar los signos vitales, el pulso, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial. Vamos a mirar cómo se contrae el útero luego de la salida del bebé y la placenta, de tal manera que se evite sangrado anormal. Y también vamos a colocar el bebé a lactar para ver cómo es su patrón de succión y cómo es la producción láctea en esas primeras horas.
Para algunas mamás la lactancia no es un proceso fácil y requiere de mucha constancia y de mucha paciencia en principio, pero afortunadamente la gran mayoría, con el entrenamiento adecuado y teniendo esa paciencia, logran lactar de manera adecuada. Y finalmente, luego de completarse esa etapa de recuperación, la mamá junto con su bebé van a pasar al área de hospitalización para realizar la vigilancia del puerperio. Es decir, en ese primer día, ver cómo es esa evolución, cómo se comporta el cuerpo con respecto a los cambios que se produjeron luego de la salida del bebé, y obviamente también vigilar la evolución de ese neonato en esas primeras horas. También en esas primeras horas se colocan las vacunas correspondientes, las primeras dosis, que son mandatorias para todos los recién nacidos, y si la evolución es adecuada, en general en nuestro país, el trabajo de parto, cuando se logra, parto vaginal, la hospitalización es de un día. Puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo del criterio de su obstetra y de los protocolos que estén establecidos en el hospital donde se está atendiendo ese evento obstétrico. Hablemos ahora de la cesárea. La cesárea es un procedimiento quirúrgico, es una cirugía, debemos tener eso muy claro, y ese procedimiento quirúrgico nos permite extraer el bebé a través de la cavidad abdominal. Incidimos la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia o aponeurosis, que es lo que contiene las vísceras, y llegamos finalmente a la cavidad abdominal en donde se encuentra el útero. Hacemos una incisión en ese útero para poder extraer el bebé. Es importante que tengan claro que la cesárea en condiciones ideales solo debe realizarse si existe una indicación. ¿Cuáles son las indicaciones? Por ejemplo, que el trabajo de parto no progrese de manera adecuada, que la materna tenga algún tipo de patología que no permita que tenga un parto vaginal, que el bebé sea demasiado grande. Es decir, hay infinidad de indicaciones de cesárea, pero es importante en la medida de lo posible que siempre se realice bajo una indicación. Ustedes han escuchado en los últimos meses que hay mucha controversia con respecto al número de cesáreas exagerado para algunos que se realiza en nuestro país, y algunos creen que, por ejemplo, hacemos más cesáreas por el hecho de que nos pagan más dinero por hacerlo. Eso no es cierto. La gran mayoría de obstetras colombianos que trabajamos para hospitales públicos, para EPS o para otras entidades, en nuestro turno, dependiendo si atendemos 10 partos, sean 5 por cesárea o 5 por vía vaginal, el pago va a ser nuestro sueldo por la realización de esos procedimientos. Entonces, no es cierto que por el hecho de hacer cesárea recibamos más dinero. Tengan claro eso. También deben saber que en algunas instituciones se acepta algo que se llama cesárea electiva o cesárea por solicitud materna. ¿En qué consiste eso? En que de común acuerdo el obstetra y la paciente, previamente siendo la paciente informada de los beneficios que tiene el parto vaginal y de los riesgos que implica una cesárea, toma la decisión de que su parto sea por cesárea. Esta conducta de la cesárea por solicitud materna para algunos es controversial por el hecho de que implica realizar un procedimiento sin una indicación clara para hacerlo, simplemente porque la mamá así lo desea. Algunos obstetras consideramos que en ese contexto del parto humanizado, en el cual la mujer es libre de tomar ciertas decisiones, obviamente dentro de unos límites de seguridad y dentro de unos límites adecuados tanto para ella como para su bebé, es una opción. Sin embargo, deben tener claro que la persona que elige tener su primer bebé por cesárea casi que decide su futuro obstétrico de ahí en adelante, porque la gran mayoría de veces el hecho de tener cesárea hace que los demás hijos tengan que nacer por cesárea. Este tipo de decisión yo lo considero razonable en aquellas mujeres que en su proyecto de vida sea tener máximo 1 o 2 hijos. Pero si en la expectativa de esa persona está tener muchos hijos, ahí es cuando enfrentamos los riesgos importantes
porque cada vez que vayan a hacer un nuevo bebé va a ser un nuevo procedimiento quirúrgico, una nueva cicatriz, y aumenta el riesgo y la probabilidad de tener sangrados anormales luego de que nazca el bebé. Entonces esa posibilidad de la cesárea electiva existe, es controversial para algunos, pero la invitación es a que siempre se informen adecuadamente antes de tomar esa decisión y que sepan que el parto vaginal, en la medida en que se pueda, es la mejor vía para que nazcan los bebés, y sobre todo frente al manejo del dolor, que existen también alternativas para sobrellevarlo de la mejor manera posible y que el parto sea una experiencia agradable. También algunas mujeres me dicen, yo prefiero que el bebé nazca por cesárea para que la anatomía de mi vagina no cambie, no se altere. Si ustedes le ponen lógica, es evidente que el paso de un bebé que pesa alrededor de 3 kilos a través de la cavidad vaginal puede generar cambios en la anatomía. Sin embargo, el cuerpo humano y el cuerpo femenino es sabio, entre comillas, y la gran mayoría de pacientes que tienen parto vaginal tienen una recuperación adecuada del perineo. Hoy en día también para las pacientes que sean un poco más obsesivas con la funcionalidad de sus músculos perineales, existe algo que se llama la rehabilitación del piso pélvico, y consiste en la realización de ejercicios guiados por fisioterapeutas entrenados que permiten que ese tono muscular del piso pélvico se restablezca y la funcionalidad y la anatomía sean muy cercanas o prácticamente iguales a lo que eran antes de tener el parto. Algunas pacientes me preguntan que si el hecho de haber tenido cesárea en su primer embarazo hace que los demás partos obligatoriamente tengan que ser por cesárea. Hasta hace algunos años la cesárea anterior era una indicación de realizar nuevamente cesárea. De acuerdo a algunos estudios clínicos que se han realizado y que conocemos hoy en día, si se cumplen algunos requisitos, algunas condiciones, como el hecho de haber tenido la cesárea anterior en condiciones ideales, de que pase un periodo intergenésico de 1 año y medio más desde el nacimiento del anterior bebé hasta este nuevo bebé, de que no haya tenido ningún tipo de complicación la cesárea anterior, o que no se repita la indicación de esa cesárea. Me explico, por ejemplo, si la cesárea anterior fue por estrechez pélvica, pues muy seguramente el nuevo bebé no va a salir por vía vaginal. Y lo más importante para tener un parto vaginal luego de haber tenido una cesárea es que la materna esté dispuesta a intentarlo, o sea, que tenga esa voluntad de permitir que se efectúe un trabajo de parto. Este trabajo de parto debe darse también de manera espontánea. No se recomienda mucho el uso de medicamentos para inducir las contracciones, habiendo tenido el antecedente de una cesárea, porque hay una cicatriz en el útero. Pero ustedes deben saber que el hecho de tener una sola cesárea no obliga a que el siguiente parto sea por cesárea. Existe la posibilidad de tener parto vaginal. Obviamente este parto vaginal debe ser vigilado por un obstetra experto, y ante cualquier situación que no permita que fluya ese trabajo de parto, pues existe también la posibilidad de terminar nuevamente en cesárea. Pero la opción del parto vaginal después de una cesárea existe y es segura hoy en día. Ya cuando se han tenido 2 cesáreas previas, sí no es recomendable tener un parto vaginal. ¿Por qué? Porque en la medida en que hacemos más cicatrices en el útero, colocamos puntos, hacemos intervenciones, la probabilidad de una ruptura uterina, es decir, de que esa cicatriz uterina pueda romperse en el curso del trabajo de parto, es mucho mayor, lo cual puede generar un riesgo tanto para la mamá como para el bebé. Por eso reitero y las invito a que consideren siempre antes la posibilidad de tener un parto vaginal. Ya si desafortunadamente no se pudo por alguna circunstancia y terminamos en cesárea, pues así desafortunadamente es la obstetricia. Yo también las invito a que no sean extremistas. Muchas veces nos obsesionamos con que sea parto vaginal o que sea cesárea y cerramos nuestras mentes frente a otras posibilidades. Recordemos que la vía natural es la vía vaginal,
tengamos la mente abierta, que si desafortunadamente no se pudo, así queramos con todas nuestras fuerzas que sea un parto vaginal, si ya corre riesgo la integridad de las pacientes o del bebé, pues obviamente no vamos a dudar en realizar una cesárea. Para eso se inventó y es un recurso que tenemos a la mano. Algo clave es que ustedes en el control prenatal pregunten sobre estos temas, resuelvan dudas e interrogantes con su obstetra o en ocasiones también con las enfermeras jefes que realizan el control prenatal. En los cursos psicoprofilácticos, como les mencionaba previamente, tratamos de brindar esa información de manera sencilla, pero obviamente entendemos que el parto es un momento, sobre todo para las pacientes primerizas, al cual no se han enfrentado previamente, y eso va a generar definitivamente ansiedad y angustia para algunas pacientes. Si no hay patología obstétrica, si no hay factores de riesgo importante, yo las invito a pensar de la manera en que se hacía antes. Si la gran mayoría de mujeres pueden lograr tener un parto vaginal, piensen y metan en su cabeza, visualicen lo que ustedes también van a ser capaces de hacer. Pero como les decía, sin fanatismos ni obsesiones, y también que estén en la capacidad de entender que si hay que hacer una cesárea por X o Y circunstancia, no ha sido un fallo en su labor como mamás para parir, como algunos lo consideran. Hoy en día ustedes van a encontrar bastante información en internet sobre algo que llamamos el parto humanizado, y hay diferentes tendencias. Hay gente que habla que no se debe hacer ningún tipo de intervención, que debemos volver al trabajo de parto natural sin ningún tipo de intervención médica. Mi experiencia personal en los años que llevo ejerciendo como obstetra me dice que debemos tratar de encontrar un equilibrio entre esa visión antigua y tradicional o clásica, por así decirlo, y los recursos tecnológicos con los cuales disponemos hoy en día. ¿Para qué exponer nuestra seguridad y la seguridad de nuestros bebés si podemos evitar ciertas complicaciones y ciertos riesgos? Las personas que a veces son fanáticas, por así decirlo, o partidarias de estos partos en casa o de no tener ningún tipo de intervención, cuando tienen desenlaces adversos es cuando se arrepienten de no haber planteado la situación de otra manera. Entonces creo que también nuestra labor como médicos y en las instituciones de salud es tratar de conciliar un poco con esa medicalización del parto frente a esa posición tradicional y clásica de no medicalizarlo tanto. Pero yo las invito a que siempre piensen en la seguridad de sus bebés y en la seguridad propia. Retomando el tema de la cesárea por solicitud materna, como les mencionaba hace un rato, puede ser controversial y algunos obstetras, de acuerdo a su punto de vista y a su formación, dicen: no, yo no hago cesáreas por solicitud materna. En algunos países del mundo el sistema de salud es muy claro en que no se pueden realizar cesáreas a no ser que no exista una indicación médica. Inclusive en la práctica privada no se realizan cesáreas y son muy fanáticos del parto vaginal. Mi posición personal con respecto al tema es que, guardando unos límites de seguridad y de racionalidad, la cesárea por solicitud materna es una opción que se le debe permitir a algunas pacientes, obviamente bien informadas sobre los beneficios del parto vaginal. Yo siempre le digo a mis pacientes: ¿quién soy yo para negarles esa posibilidad? Si, por ejemplo, cuando yo atiendo a alguna colega ginecóloga o médica que más que nadie conoce cómo es el proceso de trabajo de parto, cómo son las etapas y cómo se realiza, muchas veces solicita tener su parto por cesárea. Entonces el hecho de que esa persona médica o enfermera que trabaja en esto y que está bien informada tome la decisión de que sea por cesárea es equiparable a aquella paciente que no trabaja en el área de salud, que no conoce mucho sobre el tema y hace la solicitud. Pero siempre trato de ser claro y explicarles las ventajas enormes del parto vaginal, pero la decisión finalmente es de ustedes. Tampoco se trata de hacer cosas inapropiadas y no éticas que algunas veces algunas pacientes solicitan, como por ejemplo
que porque se van de vacaciones la cesárea sea la semana 36 o 37. Ese tipo de cosas no se deben hacer porque se pone en riesgo la integridad del recién nacido y se pueden generar riesgos de hospitalización innecesarios. Si la persona decide tener una cesárea por solicitud materna, la edad gestacional mínima debe ser las 39 semanas y también deben tener claro que estadísticamente existe un poco más de riesgo de hospitalización del bebé por una patología que se llama taquipnea del recién nacido, que es un poco más frecuente en los bebés que nacen por cesárea. Ojo, no quiero decir que todos los bebés que nazcan por cesárea se deben hospitalizar. Eso solamente lo podemos saber al momento en que nazca el bebé y el pediatra evalúe si hay alguna indicación o no para hacerlo. Pero vuelvo y reitero, mi posición personal es ofrecer esa opción de la cesárea por solicitud materna a la paciente que así lo requiera, siempre y cuando entienda la magnitud de su decisión, entienda lo que implica para su futuro obstétrico y tenga claro las ventajas que tiene tener un parto vaginal. Si después de haber entendido todo eso dice yo quiero cesárea, es una opción que se puede discutir, pero no olviden, parto vaginal es lo mejor hasta donde sea posible. Infórmense sobre el tema, pregunten a las personas que saben sobre el tema. No se dejen influenciar por medios de comunicación irresponsables como algunos programas de televisión que solamente presentan las cosas desde una cara de la moneda sin entender cuál es la situación particular y real en cada contexto. Por eso les digo que desafortunadamente los medios de comunicación masivos como la televisión, el internet, muchas veces en lugar de informarnos nos desinforman y nos generan ansiedad y confusión. La clave está en que ustedes tengan confianza con su médico, puedan preguntar, puedan despejar sus dudas y de esa manera mentalizarse de la mejor manera posible para tener un desenlace muy favorable en el proceso del trabajo de parto. Bien, mi idea era como hablar un poco sobre el tema, informarlos un poco al respecto, que ustedes se generen inquietudes, se cuestionen y que tengan siempre claro que la gran mayoría, muy seguramente, si se lo proponen, si lo visualizan, si no hay una alteración en su estado de salud en el embarazo, pueden lograr tener un parto vaginal y que este parto vaginal no sea una experiencia desagradable ni traumática. Muchísimas gracias por su atención, los espero en una próxima ocasión para hablar sobre otro tema relacionado con la salud sexual y reproductiva femenina. Y recuerden, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal Martín Rodríguez Gineco. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención.